¿Qué tal, gente de YouTube? Espero que se encuentre bien, bastante. No, espera, eso es de tu Cosmópolis. Hola, gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de Free. No, espera, eso es de Donato. Ahora sí está buena, está buena. Ay, no. Ahora sí. Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Sin más preámbulos, sin más aperturas y bienvenidas, estamos aquí para presentar un tema de interés, pasión y amor para muchos en sus vidas. Estamos aquí para hablar de libros. Sí, de libros. El universo de aquel que no necesita de un transporte físico para poder conocer el mundo y sus secretos. Pues, digamos, es mi primera vez haciendo este tipo de cosas y de recomendaciones y pues me gustaría empezar por la reseña del libro El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Básicamente, el ser humano es considerado como una bestia pulsional por naturalidad. Sin embargo, en las relaciones interpersonales no se puede conceder la satisfacción de cada uno de esos deseos que hacen parte del ser humano, de esos deseos libidinales. En este momento entra en acción el papel de lo que es la cultura dentro de la vida en sociedad. La cultura, para poder realizarse, tiene que sofocar los instintos primarios del hombre. Es así como éste vive, digamos, en un perpetuo malestar, ya que para que exista la cultura, el hombre debe sofocar, atar o básicamente reprimir todos esos instintos primarios que hacen parte de su naturaleza como ser humano. Entonces, a partir de esto podríamos decir que la cultura en sí se basa en lo que es la represión de cada uno de esos instintos libidinales que hacen parte del hombre. Pues el ser humano se ha dado cuenta de esto a lo largo de la historia y hasta incluso lo ha plasmado en diversos escritos, como lo puede ser un ejemplo, digamos, para citar la obra Los Miserables de Víctor Hugo. Ahora bien, la satisfacción de los instintos precisamente genera una felicidad, implica felicidad. Entonces, esta misma posteriormente va a implicar un intenso sufrimiento cuando el mundo exterior nos la prohíba, nos prive de ella, negándonos la satisfacción de nuestras necesidades. Se produce así pues una innegable limitación del placer. Pongámoslo de esta manera, no es lo mismo satisfacer algo que ya tenemos dominado que satisfacer algo que para nosotros es indómito, algo demasiado grande. Pues la diferencia radica en que la cantidad de placer que se va a producir entre una y otra va a ser muy grande, la diferencia va a ser muy grande. Pues obviamente el ser humano por beneficio va a preferir aquella satisfacción que le genera un deseo indómito, una necesidad indómita, a la que le genera algo que es totalmente dominado, algo que es pues totalmente simple o básico para el ser humano. Es así como a través de este libro, El malestar de la cultura, Freud intenta dar cuenta de cómo ésta nos permite convivir en la sociedad, refrenando nuestros impulsos más primarios. Pero de esta forma, a través de la represión, genera un malestar. Básicamente lo que quiere decir Freud con esto es que al poder atar o sofocar todas esas necesidades que hacen parte de todos, pues va a haber una correcta relación, alejándonos de lo que es el mundo de los animales. Un ejemplo de esta protección del ser humano a partir de la sociedad es la religión. La religión lo que hace es proponer una desvalorización de la vida terrena y una voluntaria renuncia a las pulsiones. ¿Cómo así? Pues la religión lo que plantea básicamente es que si sufrimos aquí terrenalmente, posteriormente, más adelante, digamos, en un llamado cielo o paraíso para el creyente, ahí ya vamos a tener todas las satisfacciones que hacen parte del ser humano. Es como que un intercambio entre una vida terrenal llena de sufrimiento, llenos de malestares, a posteriormente obtener un beneficio a partir de ese sufrimiento. Entonces, la cultura vendría siendo protectora. No nos permite ser felices por el malestar, pero nos permite sobrevivir unos con otros. Por consiguiente, la llamada cultura designa la suma, pues digamos, instituciones o producciones que distancian nuestra vida de la de los animales y que sirven para dos fines. Resumiendo, sirven para dos fines. Primero está proteger al hombre de la naturaleza y regular las relaciones de los hombres entre sí. De esta manera, podríamos decir que la realidad vendría siendo el único enemigo, fuente de todo sufrimiento, ya que ésta lo que hace es tornar intolerable nuestra existencia y por consiguiente vendría siendo preciso romper toda relación con ella si pretendemos de alguna u otra manera ser felices.
Un ejemplo de romper con toda la realidad podríamos hablar del ermitaño. El ermitaño lo que hace es volver la espalda a todo lo que se encuentra a su alrededor y nada tiene que ver o nada quiere hacer con él. Entonces, sin embargo, además de romper todas esas relaciones, por otra parte puede ir más lejos e intentar construir un mundo que para él y sus satisfacciones sean lo mejor. Pero quien en desesperada rebeldía adopte, digamos, este camino hacia la felicidad, generalmente no llegará muy lejos porque la realidad es la más fuerte. Y se convertirá en un loco con quien pocos ayudarán a la realización de sus delirios. Pues aquí me gustaría plantear el ejemplo de uno de los mejores libros que he leído, uno de los que me hemos gustado, y vendría siendo El Perfume. El Perfume pues cuenta la historia de un asesino el cual pues en algún momento de su vida, como la figura del ermitaño, va a alejarse de toda la sociedad y crear su propio mundo, un mundo idealizado, un mundo en una cueva. Pero al final del libro veremos que esto ya no terminó de una buena manera. Y podría decirse que irónicamente el libro finalizó con la muerte del mismo. ¿Y cómo murió este? Pues se lo comieron unos caníbales. Así resulta que tenemos ante nosotros una fuerte realidad. La realidad vendría siendo demasiado fuerte para tener que luchar contra ella. Y pues en este caso las personas se considerarían locas por todos estos delirios que tienen y los demás que están a nuestros alrededores nos encargarían de ayudarnos. Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos aspectos que abarca la cultura y el malestar que genera en sus propios habitantes, podremos hablar del designio de lo que determina la felicidad. Entonces, para hablar de la felicidad debemos tener en cuenta las instancias que propuso Sigmund Freud para la división del aparato psíquico. En una de ellas tenemos lo que es el ello, el yo y el superyo. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que el yo vendría siendo el principio de la realidad y el ello vendría siendo el principio de placer. Entonces, ese principio de placer, exactamente ese, es el que, pues, a través del cual vamos a querer obtener todas esas satisfacciones libidinales que hacen parte de nosotros. Entonces, si obtenemos esas satisfacciones, por ende seremos felices. Entonces, ese designio de ser feliz es totalmente irrealizable, mas no por ello no se debe ni se puede abandonar los esfuerzos por acercarse a cualquier tipo de felicidad. Simplemente acercarse, no tenerlo completamente, pero sí podemos acercarnos. La felicidad, considerada en el sentido limitado, su realización parece ser posible. Ya vendría siendo meramente como un problema de cada uno, un problema libidinal de cada individuo. Entonces, hablando de diferencias entre individuos y cómo estos pueden obtener su felicidad, digamos, pues podremos citar algunos ejemplos o dividir a las personas, por ejemplo, de la siguiente manera. Tenemos el ser humano predominantemente erótico. Este lo que va a hacer para ser feliz va a anteponer los vínculos afectivos que lo ligan a otras personas. Esa sería meramente una acercación de su felicidad. Por otra parte, hablando del narcisista, el narcisista va inclinado a satisfacerse o abastecerse a sí mismo. Entonces, buscará las satisfacciones esenciales en sus procesos psíquicos íntimos. Es de esa manera como encuentra la felicidad. Y para dar un último ejemplo sobre las distintas maneras en que las personas pueden llegar por diversos caminos o satisfacciones a la obtención de la felicidad, tenemos al hombre de acción. Este nunca abandonará un mundo exterior en el que pueda medir todas sus fuerzas, es decir, a través de la realización ya sea de un deporte, de algo extremo, él obtiene esa felicidad y pues se acerca a ella más bien. Y pues él meramente no se va a alejar de eso ya que nadie quisiera alejarse de lo que les hace felices. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo se puede obtener o acercarse más bien a ese designio de la felicidad. Ya para concluir con esta reseña del ensayo de Sigmund Freud sobre el malestar de la cultura, pues cabe resaltar que en mi propia opinión pues estoy en total de acuerdo con Freud. Básicamente nosotros como seres humanos, como seres básicamente donde nuestro principio predominaba el ello, a lo largo de la historia o a lo largo de nuestro crecimiento va a haber un momento en el cual vamos a estar limitados por nuestro alrededor, ya que obviamente lo que es satisfactorio para mí puede ser molesto para otra persona. De esta manera Freud plantea el malestar que genera la cultura sobre todos los individuos, y es así como pues en mi opinión
venimos al mundo a ser prácticamente miserables, atrapando, reprimiendo, atando, forcejeando con todo aquello que posiblemente nos pueda hacer feliz. Pero sin embargo, cabe resaltar también que ese malestar pues puede ser un poco leve, puede ser más leve dependiendo de cada uno, ya que básicamente nosotros podemos acercarnos a la felicidad de distintas maneras dependiendo de nuestros gustos. No es satisfacer nuestros deseos libidinales como tal, literalmente como queremos hacerlo, sino como buscar otra fuente de satisfacción a través de las cuales ese malestar pueda disminuir y yo pueda acercarme a la felicidad. Pues bien, esto ha sido todo el video. Espero que les haya gustado esta reseña acerca del libro de Freud, del malestar en la cultura. Y pues que siempre lo tengan en cuenta para entender la realidad de una mejor manera. Espero que estén bien.